El rey Salomón es una de las figuras más fascinantes de la Biblia, conocido por su sabiduría, riqueza y la construcción del majestuoso templo de Jerusalén. Hijo del rey David y Betsabé, Salomón fue elegido por Dios para reinar sobre Israel y recibió un don especial, una sabiduría incomparable, que lo convirtió en el monarca más célebre de su tiempo. Durante su reinado, Israel alcanzó una era de paz y prosperidad sin precedentes, y su fama se extendió por todo el mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de su gran sabiduría, Salomón también enfrentó desafíos y cometió errores que lo alejaron de Dios, demostrando que el conocimiento sin obediencia no es suficiente. En este video, exploraremos la historia del rey Salomón, sus logros, sus fracasos y las lecciones que su vida nos deja sobre la importancia de buscar a Dios por encima de cualquier riqueza o poder. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para conocer más sobre este gran rey de Israel y su legado eterno. En Primera de Reyes 1:3 se narra: «Y ahora he aquí que Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ven ahora y permíteme darte un consejo, para que guardes tu vida y la de tu hijo Salomón». El reinado de Salomón no comenzó de manera tranquila. Su padre, el rey David, era anciano y debilitado, y su muerte estaba cerca. Uno de sus hijos mayores, Adonías, aprovechó la situación y se proclamó rey sin el permiso de David. Sin embargo, Natán el profeta y Betsabé, madre de Salomón, intervinieron asegurándose de que David cumpliera su promesa de que Salomón sería su sucesor. A través de una rápida acción, David ungió a Salomón como rey antes de morir, asegurando así la estabilidad del reino. Después de asumir el trono, Dios se le apareció en un sueño y le dio una oportunidad única. Podía pedir lo que quisiera. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Este acto de humildad agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas, gloria y una larga vida si obedecía sus mandamientos. El reino de Israel estaba en un momento de incertidumbre. David, el gran rey que había conquistado tierras y establecido Jerusalén como la capital, estaba débil y postrado en su lecho. Adonías, su hijo mayor, vio la oportunidad y se proclamó rey. Rodeado de seguidores y aliados, organizó una gran celebración, esperando que el pueblo lo reconociera como el heredero legítimo. Pero lejos de la algarabía, Natán el profeta y Betsabé se dieron cuenta del peligro. Sabían que David había prometido el trono a Salomón, pero si Adonías consolidaba su reinado, Salomón y su madre estarían en grave riesgo. Betsabé entró en la cámara de David, inclinándose ante el anciano rey. «Mi señor, tú juraste que Salomón reinaría después de ti, pero ahora Adonías ha tomado el trono sin tu consentimiento». David, consciente de la urgencia, tomó una decisión final. Ordenó que Salomón fuera ungido rey de inmediato. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía llevaron a Salomón al manantial de Gihón, donde fue ungido con aceite sagrado. Los trompetistas tocaron con fuerza y el pueblo gritó: «¡Viva el rey Salomón!». El sonido retumbó en la ciudad, y la noticia llegó rápidamente a los oídos de Adonías. Cuando sus seguidores escucharon lo que había sucedido, entraron en pánico y huyeron dejando a Adonías solo. El autoproclamado rey corrió al altar, temiendo por su vida, y se aferró a los cuernos del altar en busca de misericordia. Salomón, ahora oficialmente rey, le permitió vivir con la condición de que no conspirara contra el trono. Tiempo después, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios. Allí, en medio de la noche, Dios se le apareció en un sueño. «Pide lo que quieras, y te lo daré», dijo Dios. Salomón se inclinó humildemente y respondió: «Señor, tú pusiste a mi padre David como rey, y ahora yo, su hijo, he heredado su trono. Pero soy joven e inexperto. Dame, pues, un corazón sabio y entendido para juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal». Dios se complació con su petición. «Por cuanto no has pedido riquezas, ni larga vida,
ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concedo lo que has pedido. Pero además te daré lo que no pediste, riquezas y gloria como ningún otro rey en la tierra. Cuando Salomón despertó, supo que había recibido un don divino. En Primera de Reyes 3:16-28 se narra: entonces vino a él 2 mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Y dijo una de ellas: oh Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de mi parto, que esta mujer también dio a luz, y estábamos juntas, y ningún extraño estaba con nosotras en la casa, sino nosotras 2 solas. Después de que Dios le concedió sabiduría a Salomón en su sueño en Gabaón, llegó el momento de demostrarla ante el pueblo. El evento más significativo que mostró la grandeza de su sabiduría fue un juicio en el que 2 mujeres reclamaban ser la madre de un mismo niño. En una sociedad donde la justicia era fundamental para la estabilidad del reino, el pueblo observaba con atención cómo Salomón resolvería este caso imposible. Este juicio no solo revelaría su capacidad de discernimiento, sino que también demostraría que su sabiduría era un don divino. Un día, 2 mujeres llegaron al palacio real. Eran mujeres pobres, sin testigos ni pruebas, pero con un caso que solo el rey podía resolver. Ambas lloraban y hablaban al mismo tiempo, señalando al bebé que llevaban. «¡Este niño es mío!», gritó la primera mujer. «No, es mío», respondió la segunda. El salón del trono permaneció en silencio mientras el rey Salomón escuchaba atentamente. Finalmente, una de las mujeres explicó: «Señor mío, yo vivía con esta mujer en la misma casa. No había nadie más con nosotras. Ambas dimos a luz con solo 3 días de diferencia. Pero una noche, el hijo de esta mujer murió mientras dormía, y cuando vio que su bebé estaba muerto, se levantó mientras yo dormía, tomó a mi hijo y puso al suyo junto a mí. Cuando desperté para amamantar a mi hijo, vi que estaba muerto, pero cuando lo miré bien, me di cuenta de que no era el mío». «¡Mentira!», gritó la otra mujer. «El niño vivo es mío y el muerto es suyo». Salomón las observó por un momento. El caso no tenía testigos, no había pruebas. Solo estaban las palabras de 2 mujeres desesperadas. Los jueces ordinarios habrían declarado el caso irresoluble, pero Salomón tenía una sabiduría especial, y entonces dio una orden que dejó a todos asombrados: «Traedme una espada». Los guardias se miraron confundidos, pero obedecieron. Salomón tomó la espada en sus manos y dijo: «Partid al niño vivo en 2 y dad la mitad a cada una». Los consejeros y sirvientes contenían la respiración, pero antes de que nadie pudiera moverse, una de las mujeres cayó de rodillas y gritó: «No, mi señor, dadle el niño vivo a ella, pero no lo matéis». La otra mujer con frialdad dijo: «Sea dividido, ni para mí ni para ella». Salomón sonrió levemente y bajó la espada. Entonces, con voz firme declaró: «No matéis al niño, entregadlo a la primera mujer, ella es su madre». El pueblo quedó asombrado, no solo porque Salomón había resuelto el caso, sino porque lo había hecho con una sabiduría que solo podía venir de Dios. Desde ese día, todo Israel temió al rey y confió en su justicia. El juicio de Salomón es una de las demostraciones más claras de su sabiduría dada por Dios. Este evento no solo fortaleció su reinado, sino que también marcó el inicio de una era de estabilidad y confianza en el gobierno de Salomón. En Primera de Reyes 4:5 se narra: «Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Después de consolidar su reinado y demostrar su sabiduría en el juicio de las 2 madres, Salomón llevó a Israel a su época de mayor prosperidad y estabilidad. Su gobierno se caracterizó por la paz, el crecimiento económico y la expansión territorial. Salomón extendió su influencia a otras naciones, estableciendo alianzas estratégicas que garantizaron la seguridad y riqueza de Israel. El reino
Vivió una era de abundancia sin precedentes, donde la gente comía, bebía y se alegraba bajo su liderazgo. Pero la clave de este éxito no estaba solo en su inteligencia política, sino en la bendición de Dios sobre su reinado. En los días de Salomón, el pueblo de Israel vivía en paz. Las guerras de David habían terminado. Las fronteras estaban seguras. El comercio florecía. Los campos daban cosechas abundantes y los almacenes estaban llenos de trigo, vino y aceite. Desde Dan hasta Beerseba, cada israelita vivía seguro bajo su propia vid y su higuera. Las caravanas de comerciantes viajaban libremente por las rutas de Israel. Los barcos navegaban desde los puertos, trayendo oro, especias y maderas preciosas de tierras lejanas. El nombre de Salomón se hizo famoso en toda la región. Reyes y gobernantes enviaban tributo, buscando su favor y su sabiduría. Israel no solo era poderoso militarmente, sino que también se convirtió en el centro del conocimiento y la diplomacia en el mundo antiguo. Pero la clave de todo esto era la sabiduría que Dios le había dado. No solo era un rey sabio en el gobierno, sino que también era un pensador y escritor. La Biblia dice que escribió 3000 proverbios y 1005 cánticos. Sus enseñanzas abarcaban desde la justicia hasta la naturaleza, la moralidad y la vida cotidiana. Gente de todas partes viajaba para escuchar su consejo. Salomón hablaba sobre los secretos de la naturaleza, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros, la conducta humana, cómo vivir con prudencia y temor de Dios, la justicia y el liderazgo, cómo gobernar con equidad. Esta sabiduría se convirtió en un tesoro para Israel y aún hoy es parte de la Biblia en libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Su influencia no solo fue política, sino que también dejó un legado espiritual y filosófico que perduraría por generaciones. Salomón no solo fortaleció Israel internamente, sino que también amplió su influencia en la región. Israel alcanzó su máxima extensión desde el río Éufrates hasta Egipto. Salomón estableció fortificaciones y ciudades estratégicas para proteger las rutas comerciales. Su alianza con Hiram, rey de Tiro, permitió la importación de madera y artesanos para grandes construcciones. Casó a la hija del faraón de Egipto, estableciendo una conexión diplomática con una de las potencias más grandes de la época. Salomón organizó el reino en distritos administrativos para garantizar el suministro de recursos. Se implementaron impuestos y tributos, asegurando el flujo de riquezas al reino. El comercio marítimo creció exponencialmente, llevando la riqueza de Israel a niveles nunca antes vistos. Israel pasó de ser una nación en constante guerra a convertirse en el centro del comercio y la cultura en el mundo antiguo. El reino era más fuerte, más próspero y más influyente que nunca. Este periodo marca el punto más alto en la historia de Israel como nación unificada y próspera, el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Dios le prometió a David que su hijo gobernaría en paz y con sabiduría. Salomón fue la manifestación de esa promesa, la importancia de la paz en el desarrollo de una nación. Mientras David tuvo que luchar en guerras, Salomón disfrutó de la estabilidad y pudo enfocarse en el crecimiento del reino. La sabiduría como clave del éxito. No solo era rico, sino que sabía cómo administrar y gobernar con prudencia. El impacto internacional de Israel. Por primera vez en la historia, Israel no era solo una nación fuerte, sino una potencia reconocida en el mundo. Este fue el momento de mayor esplendor de Israel en Primera de Reyes 6:7. Se narra: y comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido el Señor a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Uno de los momentos más trascendentales del reinado de Salomón fue la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Este no era un proyecto cualquiera, era el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a David, su padre. David había deseado construir el templo,
pero Dios le dijo que esa tarea sería cumplida por su hijo. Ahora, en el momento de mayor esplendor de Israel, Salomón tenía la oportunidad de erigir la casa de Dios, el centro espiritual de la nación. La construcción fue una obra monumental, requiriendo los mejores materiales, los más hábiles artesanos y una logística sin precedentes. El templo se convertiría en el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y en el corazón de la adoración de Israel. Desde su trono en Jerusalén, Salomón meditaba sobre la tarea que tenía por delante. El reino era próspero, la paz reinaba y los recursos estaban a su disposición. Pero este proyecto no era simplemente una obra de arquitectura. Era el cumplimiento de una promesa divina, el centro espiritual de Israel, el lugar donde la gloria de Dios habitaría. Entonces, Salomón dio la orden de comenzar la construcción. En el monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, se levantaría el templo de Dios. Miles de trabajadores se movilizaron para la tarea. Los cedros más finos del Líbano fueron transportados en grandes caravanas. El oro, la plata y las piedras preciosas se trajeron desde las naciones aliadas. Los más hábiles artesanos trabajaron la madera y el bronce con dedicación. El sonido de los martillos y los cinceles se escuchaba en las canteras. Pero en el sitio de construcción reinaba el silencio. Por respeto a la santidad de la obra, el templo debía ser construido sin el ruido de herramientas en el lugar. Cada piedra era tallada a la perfección antes de ser llevada al monte Moriah. Año tras año, la estructura iba tomando forma. Tras 7 años de arduo trabajo, el templo estuvo terminado. Era una maravilla sin igual, una obra de arte que reflejaba la grandeza de Dios. El templo de Salomón no tenía comparación en el mundo antiguo. Dimensiones y diseño: 60 codos de largo, 27 metros, 20 codos de ancho, 0.9 metros, y 30 codos de alto, 14 metros. Tenía 3 secciones principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Materiales y adornos: recubierto de oro puro. Pilares y paredes de madera de cedro, pisos de ciprés y decoraciones en oro y piedras preciosas. El lugar santísimo, el área más sagrada del templo. En su interior se colocó el arca del pacto, donde Dios manifestaría su presencia. 2 querubines de oro extendían sus alas sobre el arca. Los bronces y los muebles sagrados, un altar de bronce enorme para los sacrificios, un mar de bronce, gran fuente de agua, sostenido por 12 bueyes, 10 candelabros de oro y mesas para el pan de la proposición. Cada detalle fue diseñado con la mayor excelencia, pues este no era un edificio cualquiera, era la casa de Dios. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón reunió a todo el pueblo de Israel para su dedicación. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto al lugar santísimo. Se ofrecieron miles de sacrificios en señal de gratitud, y entonces ocurrió algo asombroso. Una nube gloriosa descendió sobre el templo. Era la presencia de Dios llenando la casa que había sido construida para él. Los sacerdotes no pudieron permanecer de pie por la gloria que los envolvía. Salomón, de rodillas ante el altar, levantó sus manos al cielo y oró: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha desde los cielos y perdona. Después de su oración, Salomón bendijo al pueblo y ofrecieron más sacrificios. Israel celebró por días, regocijándose porque Dios había aceptado su templo. En Primera de Reyes 10, 1, 13, se narra: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, mucho oro y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. En Primera de Reyes 10, 4, 5, se narra:
Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y la comida de su mesa, y la habitación de sus oficiales, y el estado y los vestidos de los que le servían, y sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó sin aliento. El reinado de Salomón no solo consolidó a Israel como una potencia regional, sino que su sabiduría y riqueza se hicieron conocidas en todo el mundo antiguo. Su nombre se convirtió en sinónimo de inteligencia, justicia y prosperidad. Los reyes y gobernantes oían hablar de su gobierno y querían comprobar por sí mismos si era cierto lo que se decía de él. Entre estos líderes, una de las figuras más enigmáticas fue la reina de Sabá. Este encuentro es un testimonio del impacto global del reinado de Salomón y también muestra cómo su sabiduría era reconocida como un don divino. En el distante reino de Sabá, en las tierras del sur, una reina escuchó historias sobre un rey en Israel cuyo conocimiento no tenía comparación. Su sabiduría no solo se decía que era extraordinaria, sino que también se afirmaba que provenía de Dios. Intrigada, la reina decidió viajar a Jerusalén para comprobar si estas historias eran ciertas. La reina no solo venía con regalos, sino con un desafío: preguntas difíciles, acertijos y cuestiones filosóficas. Si este rey era tan sabio como decían, debía ser capaz de responderlas todas. Cuando la reina de Sabá llegó a Jerusalén, fue recibida con gran honor. En el palacio se sentó frente a Salomón y comenzó a probarlo con preguntas complejas. Preguntas sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre el significado de la existencia y la justicia. Salomón respondió a cada una con calma y precisión. No hubo nada oculto para él. La reina se maravilló no solo por sus respuestas, sino por la grandeza de su reino, la organización de la corte, el esplendor de su palacio, la cantidad de comida en sus banquetes, la vestimenta de sus sirvientes, el orden de su gobierno. Pero lo que más la impactó fue el templo de Dios y la forma en que Salomón adoraba al Señor. En Primera de Reyes 10, 6, 7 se narra: «Era cierto lo que oí en mi tierra acerca de tus palabras y tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos lo han visto. Y he aquí, ni aun la mitad me fue dicha. Mayor es tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído». Entonces entregó a Salomón un regalo sin precedentes: 120 talentos de oro, especias en cantidad como nunca se había visto, piedras preciosas de gran valor. Salomón, a cambio, le concedió todo lo que ella pidió, dándole aún más de lo que había traído. Después de esto, la reina regresó a su tierra, impactada por lo que había visto. Este encuentro demuestra varias verdades sobre el reinado de Salomón y el plan de Dios para Israel. El cumplimiento de la promesa de Dios a Salomón. Dios le prometió que su sabiduría y su gloria serían únicas. La reina de Sabá representa el reconocimiento de otras naciones hacia el Dios de Israel. La sabiduría como una herramienta de influencia global. Israel se convirtió en una luz para las naciones, un lugar donde los reyes buscaban consejo. La reina vio en Salomón algo más que riqueza, vio la sabiduría de Dios reflejada en él. La importancia de la adoración a Dios. Lo que más impactó a la reina fue la manera en que Salomón adoraba al Señor. Esto demuestra que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, el poder de la generosidad y la diplomacia. Salomón no solo recibió regalos, sino que también bendijo a la reina con aún más bienes. Esto fortaleció relaciones internacionales y expandió la influencia de Israel. Este encuentro fue un momento crucial en la historia del reinado de Salomón. Era el reflejo de un reino en su máxima gloria, pero también nos deja ver que el verdadero éxito no está en la riqueza, sino en el reconocimiento de Dios como fuente de toda sabiduría. En Primera de Reyes 9:10 se narra: «El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro.
y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos en la cefela. Después de consolidar su reinado y recibir la admiración de reyes y naciones, Salomón llevó a Israel a una época de esplendor sin precedentes. El reino no solo era un centro de sabiduría, sino también de riqueza y poder. Gracias a su diplomacia, alianzas y un eficiente sistema de comercio e impuestos, Israel se convirtió en la nación más próspera de su tiempo. Los tesoros de oro, plata, especias y maderas exóticas fluían constantemente hacia Jerusalén. El comercio marítimo y terrestre expandió el poder económico de Israel. Sin embargo, con esta opulencia, comenzaron a surgir señales de advertencia sobre el futuro de su reinado. Las calles de Jerusalén estaban llenas de vida. Los mercados rebosaban con bienes exóticos. Oro y plata llegaban de Ofir. Maderas de sándalo y cedro del Líbano decoraban los palacios. Especias raras como la mirra y el incienso perfumaban el aire. Marfiles, piedras preciosas y sedas adornaban la corte real. Cada día, caravanas de mercaderes llegaban desde Arabia, Egipto y Fenicia. Los puertos de Israel estaban llenos de barcos comerciales, navegando por rutas que conectaban con los rincones más lejanos del mundo conocido. En el palacio, el trono de Salomón era una maravilla sin igual. Estaba hecho de marfil, recubierto de oro puro, con 6 gradas y 12 leones tallados en cada lado. Ningún rey en la tierra poseía algo similar. Salomón era el hombre más rico de su tiempo, y con esta riqueza, Jerusalén se transformó en la ciudad más esplendorosa del mundo antiguo. Los visitantes quedaban asombrados por su grandeza. Incluso la plata llegó a ser tan común que se consideraba como piedras. Pero mientras la riqueza aumentaba, algo más comenzaba a cambiar en el corazón de Salomón. Además de su riqueza, Salomón fortaleció su poder a través de la diplomacia y alianzas políticas. Salomón se casó con la hija del faraón de Egipto, consolidando una alianza con una de las civilizaciones más poderosas. Tomó muchas esposas de diferentes naciones, asegurando acuerdos de paz con sus reinos. Construyó ciudades fortificadas en todo el territorio de Israel. Levantó una poderosa flota de carros de guerra y caballos traídos de Egipto y Cilicia. Sistema de impuestos y tributos. Los pueblos conquistados pagaban tributo a Israel, fortaleciendo su economía. Dividió el reino en distritos administrativos, garantizando un flujo constante de riquezas. Israel había alcanzado su punto máximo de poder, estabilidad y esplendor. Pero esta prosperidad también trajo consigo un costo oculto. Aunque el reino parecía indestructible, varios factores comenzaron a debilitar su estabilidad. Para mantener su vasto imperio, Salomón impuso tributos pesados y trabajos forzados. El pueblo comenzó a sentir el peso de su gobierno, aunque al principio lo soportaron debido a la prosperidad. La riqueza no era mala en sí misma, pero el exceso de lujos y extravagancias alejaban a Salomón de su misión original. Se comenzaron a construir palacios y edificios más para gloria personal que para el beneficio del pueblo. Las alianzas con naciones paganas. Si bien las alianzas fueron estratégicas, trajeron consigo influencias extranjeras que no adoraban al Dios de Israel. Las esposas extranjeras de Salomón empezaron a introducir la idolatría en Jerusalén. El rey, que había pedido sabiduría a Dios, estaba comenzando a confiar en su propio poder. Lo que parecía un éxito total, ocultaba grietas en el fundamento de su reinado. El auge del reino de Salomón fue una de las etapas más gloriosas de Israel. Sin embargo, este esplendor nos deja importantes lecciones sobre la riqueza y el poder. Salomón fue el rey más sabio y próspero de su tiempo, como Dios había prometido. Israel disfrutó de paz y abundancia bajo su gobierno. El éxito puede llevar a la complacencia. A medida que Salomón se enriquecía, su dependencia de Dios comenzó a debilitarse. El enfoque pasó de la adoración a la acumulación. Las bendiciones mal administradas pueden ser una trampa. La prosperidad
trajo consigo orgullo y una confianza excesiva en el poder humano. Las decisiones de Salomón en esta etapa tendrían graves consecuencias para el futuro de Israel. Este fue el punto máximo de la gloria de Israel, pero también el inicio de su declive. En Primera de Reyes 11:1-13 se narra: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres inclinaron su corazón. Después de años de gloria, el rey más sabio del mundo comenzó a desviarse del camino de Dios. Su mayor debilidad fueron sus muchas esposas extranjeras, con quienes estableció alianzas políticas. Dios había advertido en la ley de Moisés que los israelitas no debían casarse con mujeres de naciones paganas, Deuteronomio 7:3-4, porque ellas podrían llevarlos a la idolatría. Pero Salomón ignoró esta advertencia y tomó para sí 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres trajeron consigo sus dioses y rituales paganos, desviando el corazón de Salomón de la adoración al único Dios verdadero. Como consecuencia, Dios se enojó con él y anunció el castigo que caería sobre su reino después de su muerte. Este fue el principio del fin del reino unificado de Israel. Los palacios de Jerusalén eran imponentes y lujosos, pero dentro de ellos había algo que nunca antes había existido en Israel: templos y altares dedicados a dioses extranjeros. Salomón, el rey que había construido el templo de Dios en Jerusalén, ahora permitía la idolatría en su propio reino. Sus esposas extranjeras, con su influencia y persuasión, le pidieron que les permitiera rendir culto a sus dioses. Al principio, Salomón quizás lo vio como un acto diplomático, una forma de mantener la paz con sus alianzas. Pero con el tiempo, su corazón comenzó a cambiar. Ya no era el joven que había pedido sabiduría a Dios en Gabaón. Ya no era el rey que había dedicado el templo con humildad y devoción. Ahora era un hombre atrapado por sus propios deseos y compromisos políticos. Bajo su reinado se levantaron altares a Astoret, la diosa de los sidonios. Se construyeron santuarios para Milcom, el dios de los amonitas, y para Quemos, el dios de los moabitas. Lo peor de todo, en los altos lugares de Jerusalén se realizaron sacrificios a estos dioses. El pueblo de Israel fue testigo de cómo su rey, el hombre más sabio del mundo, se inclinaba ante dioses falsos. Este fue el punto más bajo en su reinado. Dios ya no podía ignorar su rebelión. Dios se apareció a Salomón por segunda vez y lo confrontó. En Primera de Reyes 11:11 se narra: puesto que esto ha habido en ti, dijo el Señor, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David, Dios no quitaría el reino en los días de Salomón, sino después de su muerte. Y aún más, por la fidelidad de David, Dios dejaría una tribu en manos de su descendencia. Pero la división de Israel ya era inevitable. Dios levantó enemigos contra Salomón, quienes comenzaron a desafiar su dominio. Hadad, el edomita, y Rezón, de Damasco, comenzaron a debilitar las fronteras de Israel. Además, Jeroboam, un oficial de Salomón, fue elegido por Dios para gobernar sobre 10 tribus después de la muerte del rey. Salomón trató de matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto y esperó su momento. El reino que una vez fue fuerte y unificado estaba comenzando a fracturarse. Todo por la desobediencia del rey. La caída de Salomón nos deja muchas lecciones sobre el peligro del alejamiento de Dios. Nadie está exento de caer en la tentación. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, pero aún así, cayó. La sabiduría sin obediencia no es suficiente. Las malas decisiones pueden traer consecuencias a largo plazo.
Su idolatría no solo afectó su vida, sino también el futuro de Israel. Su pecado llevó a la división del reino después de su muerte. Dios es fiel a sus promesas, pero también justo en su juicio. Por amor a David, Dios no destruyó el linaje de Salomón completamente, pero su desobediencia tuvo consecuencias inevitables. El éxito material no garantiza la fidelidad a Dios. A pesar de toda su riqueza y poder, Salomón se alejó del Señor. Esto nos recuerda que lo más importante es mantener nuestro corazón alineado con Dios. Esta etapa marca el comienzo del declive del reino de Israel. Lo que había sido una época de esplendor, ahora se convertía en un tiempo de inestabilidad y división. En Primera de Reyes 11:41-43 se narra: los demás hechos de Salomón y todas las cosas que hizo, y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, fue 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. En Primera de Reyes 12:16-19. Se narra: cuando todo Israel vio que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Salomón reinó en Israel durante 40 años. Su gobierno trajo una era de prosperidad y esplendor nunca antes vista, pero también dejó una nación llena de problemas ocultos. Hacia el final de su vida, su alejamiento de Dios y su excesiva carga sobre el pueblo comenzaron a pasar factura. Los pesados impuestos, los trabajos forzados y la acumulación de riquezas habían generado resentimiento entre las tribus del norte. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam asumió el trono, pero su falta de sabiduría llevó a la fractura del reino. El gran Israel unificado se dividiría en dos naciones enemigas, cumpliendo así la profecía de Dios sobre la casa de Salomón. Salomón, el rey más sabio y próspero de Israel, ahora era un hombre viejo y cansado. El peso de sus decisiones había caído sobre él. Sus riquezas eran incontables. Sus palacios estaban llenos de oro, marfil y piedras preciosas. Pero su corazón ya no era el mismo del joven que había pedido sabiduría a Dios. El pueblo ya no lo veía como un rey justo. Los murmullos de descontento llenaban las calles de Israel. Y mientras el gran rey se acostaba por última vez en su lecho real, sabía que su reino no estaba tan fuerte como parecía. Finalmente Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam subió al trono, pero lo que ocurrió después fue el inicio de la mayor crisis en la historia de Israel. Poco después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se reunió para pedirle algo a su nuevo rey. Los líderes del norte, encabezados por Jeroboam, quien había sido elegido por Dios para gobernar sobre 10 tribus, llegaron a Roboam con una petición: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Alivia ahora algo de la dura servidumbre y del yugo pesado que él puso sobre nosotros, y te serviremos. Primera Reyes 12:4. Roboam tuvo la oportunidad de unificar a la nación, pero en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, decidió consultar con los jóvenes que crecieron con él. Ellos le dijeron: diles, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo lo haré con escorpiones. Primera Reyes 12:10-11. Cuando el pueblo escuchó esta respuesta arrogante, se rebeló. Las 10 tribus del norte rechazaron a Roboam y proclamaron rey a Jeroboam. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Israel, que había sido una nación gloriosa bajo Salomón, ahora estaba dividida en 2 reinos. El reino del norte, Israel, gobernado por Jeroboam, con su capital en Siquem y luego en Samaria. El reino del sur, Judá,
gobernado por Roboam, con Jerusalén como su capital. Nunca más Israel volvería a ser una nación unificada como lo fue en los días de David y Salomón. Las consecuencias del pecado se habían manifestado. La muerte de Salomón no solo marcó el fin de su vida, sino el fin de la era dorada de Israel, el precio de la desobediencia. Dios había advertido a Salomón sobre las consecuencias de su idolatría. El reino que había construido se dividió por su falta de fidelidad. La importancia de la justicia en el liderazgo. Salomón cargó al pueblo con impuestos y trabajos forzados para mantener su lujo. Esto generó resentimiento que llevó a la división del reino. La sabiduría sin obediencia no es suficiente. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, pero su corazón se alejó de Dios. El verdadero éxito no está en la riqueza ni el conocimiento, sino en la obediencia a Dios. Las consecuencias de una mala decisión. Roboam pudo haber salvado la unidad del reino, pero su arrogancia lo destruyó. Un solo acto de orgullo llevó a la separación de Israel y Judá para siempre. Este evento cambió la historia de Israel para siempre. El reino nunca volvería a ser el mismo. Salomón comenzó su reinado con sabiduría y humildad, pero lo terminó con idolatría y orgullo. Su muerte marcó el fin de la época más gloriosa de Israel y el inicio de su decadencia. Su hijo Roboam, en lugar de aprender de los errores de su padre, cometió los suyos propios y provocó la división del reino. Esta historia nos enseña que el éxito sin Dios es temporal y que el verdadero legado de un líder no es su riqueza, sino su obediencia a Dios. El reino que Salomón construyó se desmoronó porque su corazón se apartó del Señor. El destino de Israel ya no sería el mismo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Reflexiones de Fe. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.